Muy buenos días a todas y a todos, una alegría de estar nuevamente junto a ustedes en este 8 de mayo, Domingo del Buen Pastor. Un día especial en que se recuerdan, como decía la hermana, las vocaciones a la vida en servicio. Por eso vamos a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ante esta presencia de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por todas nuestras faltas de comprensión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de solidaridad con los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de impaciencia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, te pedimos que nos lleves a ganar las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también donde lo precedió su pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. La primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Escuchemos cómo el anuncio del Evangelio llega a los pueblos paganos por la predicación de Pablo y Bernabé. Escuchemos. En aquellos días Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe de todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusuraron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 99 responderemos: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo
entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis. La liturgia eterna del cielo canta al Cordero de Dios como pastor que nos conduce a manantiales de agua viva. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía controlarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Juan. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas y le da vida eterna. Con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, en este domingo que consagra a la Iglesia especialmente al Domingo del Buen Pastor, a las vocaciones, pero quiero hacer el énfasis. Las vocaciones son a la vida, no solo a la vida consagrada, ¿no? Porque
porque un zapatero tendrá que tener vocación de zapatero. Un médico tendrá que tener vocación de médico. Un sacerdote tendrá que tener vocación de sacerdote. Una religiosa vocación de sacerdote. O sea, llamado, ¿no es cierto? Especialmente llamado. Aquel llamado que Dios nos pide a todos. Bueno, de manera especial podríamos decir a sacerdotes y religiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque le pide renunciar a toda otra vida para dedicarse por entero a la comunidad. Pero, vamos a decir, vocaciones son todas. Vocación de madre, vocación de padre, vocación de distintas tareas y servicios a la comunidad. Yo digo, el término vocación es bien amplio, porque es llamado, ¿no? Y aquí nos dice en el Buen Pastor, este breve evangelio. ¿Y por qué? Porque también tengo que decir, en este tiempo pascual, lo central está puesto más en los hechos de los apóstoles que en el Evangelio. Por eso, por ejemplo, este caso del Domingo del Buen Pastor es tan breve. Sabemos que el Evangelio de Juan es el más tardío y todos los yo soy son del Evangelio de Juan. Acá dice yo soy el buen pastor, pero en otro lado el Evangelio de Juan dirá yo soy la vid, ustedes los sarmientos, o yo soy la puerta por la que entran las ovejas, o yo soy el pan vivo bajado del cielo, o yo soy el agua viva, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre está hablando de un modo metafórico y simbólico, profundo, yo diría teológico, ¿no? Por eso el Evangelio de Juan es el más tardío, en donde ya se nota que han elaborado una profundidad de la vida comunitaria. Y en esto por eso se enfatiza el buen pastor y se lo pone, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel llamado de Dios a hombres y mujeres para distintas expresiones, ya sea o consagrado o laico, pero todos tienen un llamado. ¿Por qué? Porque la vida es misión. No estamos acá porque sí, sino si estamos vivos, y yo muchas veces lo digo últimamente, y pasamos esta pandemia y no morimos, quiere decir que Dios nos quiere para algo, para una misión, porque la vida es misión, tiene que tener un motivo. La cuestión es que cada uno encuentre ese motivo, ese proyecto de vida, porque es importante, ¿no? El proyecto de vida es aquello que me hace caminar en el rumbo de Dios, o no, o caminar en otro rumbo. Digo, justamente el tema es que a veces, y sobre todo en este tiempo tan confuso con los medios de comunicación, la gente en general, los jóvenes tal vez más golpeados, pierden la orientación de vida, pierden el motivo de la vida, el proyecto de la vida. Y justamente el proyecto de la vida es que nosotros, como cristianos, seamos buenos pastores. Claro, porque no es decir Jesús el buen pastor que se quedó hace 2000 años cuando vivió y resucitó. No, ahora, la imagen del buen pastor, del que conoce a sus ovejas, esa comunión entre los animales y el hombre, ¿a qué nos significa? A que todos nosotros tenemos que ser buenos pastores de los demás. Tenemos que preocuparnos por los demás. Qué distinto, yo digo, qué distinto sería el mundo si muchos queremos ser buenos pastores y buenas pastoras, las mujeres, ¿no? Si muchos se preocupan de los demás, como la misión que nos toca a cada uno. Qué distintas serían, por ejemplo, la objetividad de la guerra, la objetividad. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente tengo que decir, los medios de comunicación están promoviendo la guerra como si fuera un éxito, ¿no? Como si fuera, porque tenemos que mandar más armas y esto, y la economía y el dinero. Siempre las guerras tienen como premisa la muerte y el dolor de los pueblos. ¿Quién va a pagar la guerra económica de que suben los precios?
Los pobres lo van a pagar. ¿Quiénes son los que van como soldados a la guerra? Los pobres van como soldados a la guerra, de un lado y del otro, pero siempre es el pueblo pobre el que sufre. ¿Quién va a sufrir toda esta crisis mundial? Los pobres, los ricos no nos importa. Que suba, que no suba el dólar, que el rublo, que esto. ¿Qué le importa a ellos? Pero los pobres lo tienen que pagar. Qué distinta sería la vida si queremos ser buenos pastores, ¿no? Si no nos dejamos aturdir con esa propaganda de la violencia que creen que cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es el amor, no la violencia. No es el odio, no es el rencor. Por ahí no va. Aunque eso nos cueste la vida. Y eso sí estaría en la carta justamente del libro del Apocalipsis de San Juan. ¿Por qué? Porque este Apocalipsis está escrito en la etapa más fuerte de persecución. Recordemos que nosotros los cristianos, los 6 primeros siglos, fueron siglos de persecución y de martirio total, ¿no? Matan a Jesús, después a Esteban, después a Santiago, y después empiezan a matar así. Desgraciadamente, en el mundo no ha terminado eso. Sin embargo, nosotros, los cristianos, nos tiene que quedar muy claro esta luz que da el apóstol San Juan. Los que estaban marcados y los que ahora viven en el reino, y que ya no sufren más. ¿Por qué? Porque están en la plenitud del reino. Todos aquellos mártires que se entregaron su vida por amor, ahora están en esa plenificación. Por eso estas imágenes que da el Apocalipsis. Venían de todas las naciones, de todos los pueblos y razas. Todos los pueblos y lenguas estaban al pie y decían del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. ¿Qué quiere decir? Que estaban en la plenitud. Y el Cordero, Jesús, ¿por qué Cordero? Porque es el que se entrega sin quejarse por amor, como un cordero, que no se queja, que no grita, que no... Y bueno, nos muestra el buen pastor es ese, el que ama tanto que hasta le entrega su vida. No obstante, como yo le dije al comienzo, está centrado un poco el tema, además del buen pastor, está centrado en los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de la iglesia con Jesús resucitado. En estos días escuchamos la conversión de San Pablo, aunque no es el día propio, ¿no? ¿Pero por qué se escucha? Porque en la conversión de San Pablo, la iglesia judeo-cristiana da un giro muy fuerte. ¿Por qué? Porque los que eligió Jesús eran los discípulos, los apóstoles, eran pescadores, gente sencilla. Solo Mateo sabría leer y escribir. ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos. Pero ninguno sabía lengua, ni sabía. En cambio, Pablo sí sabía. Pablo después lo dice y lo explicita, era un fariseo de la escuela de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino muy importante que tenía una escuela de teología, de lo cual Pablo fue. Pero no solo. Sabemos que Pablo por lo menos sabía 4 idiomas. A ver, sabía hebreo, porque la palabra de Dios está toda en hebreo. Y él estudió la palabra de Dios. Sabía arameo, porque era la lengua común del pueblo popular. Pero sabía griego y sabía latín, o sea, del Imperio Romano, porque él era ciudadano romano. Por eso, él pudo, en su conversión, abrir la fe cristiana al mundo, a los otros pueblos de la otra cultura. ¿Por qué? Porque sabía su lengua. Él fue con Antioquía, fue con los griegos, con los romanos, le hablaba en latín, le hablaba en griego, porque él ya lo sabía. Los otros apóstoles fueron después, Pedro lo siguió mucho más tarde. Pero el que abrió a como decía uno, a este puñado de judíos atemorizados, el que le abrió el camino al mundo fue Pablo. Por eso lo tenemos tanto a Pablo
y a Pedro, ¿no? Pedro la cabeza, pero Pablo está ahí. Cuando Pablo nunca conoció a Jesús caminando por las calles de Jerusalén. Él se convierte con Jesús resucitado. No se convierte con Jesús en la calle de Jerusalén, como los otros discípulos y apóstoles. Y entonces, ¿qué nos dice? Esta iglesia que se abre a la catolicidad, se abre al mundo. En un momento como el que escuchamos, Pablo y Bernabé misionando. Y entonces, ¿qué le sucede en Panfilia? Que primero empieza a hablar de Jesús resucitado, algunos judíos empiezan a creer, le ven esta buena noticia maravillosa, y cuando convoca al pueblo, Pablo y Bernabé, la multitud desborda. ¿Se acuerdan la pesca milagrosa? O sea, sin Jesús no pescaban nada, con Jesús está lleno de peces. Y parece que también Pablo, sin Jesús, nada, pero con Jesús, multitudes. Entonces los judíos se enojan. ¿Por qué? Porque la multitud quiere escuchar esa buena noticia. Tanto que concientizan a alguna gente de poder del pueblo para que los echen y los terminan echando. Sin embargo, dice que la gente que se había convertido quedó con el Espíritu Santo con alegría. O sea, Pablo pudo fundar una comunidad. Pablo realmente fue tan buena su expresión de buena noticia que en el pueblo quedó, aunque a ellos lo expulsaron. Y más tarde lo expulsan tantas veces, por toda la persecución que lo terminan, por supuesto, matando. Pero digo, qué fecundidad la de Jesús resucitado, que con esa buena noticia se llenaba el pueblo de alegría. ¿Por qué? Porque era una buena noticia para todos, que no marginaba a nadie y que nos hacía buenos pastores. Ese es el tema. Se nota que este anuncio de Jesús resucitado y todo el proyecto de Jesús realmente toca el corazón del pueblo. Y nos llama a ser todos buenos pastores con los demás, con toda esa imagen del buen pastor. El buen pastor que defiende a sus ovejas, no solo es el que diríamos el tiernito que las cuida y nada más, no, tiene que defender a sus ovejas, tiene que defender a su pueblo. Vamos a pedirle a Jesús, buen pastor, ser fieles a nuestro llamado y pidamos nuestras intenciones a Dios, para que realmente el mundo, que necesita tanto de buenos pastores, que anuncien la buena noticia de Jesús resucitado, en nosotros tenga el sí, tenga el llamado y la confirmación de nuestra vocación cristiana. Por eso vamos a escuchar las intenciones. Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por el Papa y los obispos, los sacerdotes y los ministros, será incorporado al servicio para que, movidos por la caridad, conozcan las almas a ellos confiadas, se acerquen a las alejadas y estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes gobiernan nuestra nación, para que a ejemplo del buen pastor guíen correctamente el destino de nuestros pueblos y dejen a un lado el egoísmo y se preocupen por los más pobres, débiles y necesitados. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los jóvenes que, siguiendo falsas seguridades, se han perdido, para que encuentren personas que los guíen de regreso a la verdadera seguridad, Jesucristo, y puedan ser parte activa de nuestra sociedad. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los docentes y todos los que tienen responsabilidades educativas, para que el Espíritu de verdad los ilumine en su empeño en guiar y orientar por las vías del bien
a quienes les han sido confiados, oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes estamos presentes para que permanezcamos junto al buen pastor y además muy atentos a lo que él nos dice. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Y vamos a pedir también por todos los lugares que están en guerra, que están sufriendo, para que verdaderamente encuentren los caminos de la paz. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Y por todas nuestras comunidades, para que crezca en nosotros ese espíritu del buen pastor, oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Escúchanos, Señor, para que sepamos crecer en tu amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta alegría, el mundo entero desborda, junto con los ángeles y santos, cantan diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles:
la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, nos saludamos deseando La paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.